Continuando con la reseña del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado de los psicólogos clínicos José Rast y Marino Pérez, emblemáticos psicólogos clínicos de España, continuamos ahora en el capítulo 3, titulado Los mil frentes de la invasión queer. Empezamos. Vamos a comenzar con esta frase, que está extraída del libro, que dice: el activismo queer no es una reflexión sobre la realidad, sino un proyecto de ingeniería social con una ambición totalitaria: sustituir la realidad por el deseo, que tiene cierta relación con lo ya visto en los anteriores capítulos, el tema de la realidad y el deseo, lo objetivo y lo subjetivo, las percepciones propias, las que son adquiridas o las que son formadas. Vamos a hablar de la teoría queer y para esto tenemos que mencionar a la figura emblemática y promotora que es la feminista radical Judith Butler, que ha evolucionado hacia un activismo político cuyo objetivo es desmantelar la categoría de sexo biológico. Un poco Judith Butler tiene libros reconocidos, los cuales pueden buscar a continuación en Google y se van a dar cuenta de su importancia. Uno de ellos, uno de los temas que toca es la teoría queer o la performatividad del género, que vamos a ir viendo posteriormente. Con respecto a la estrategia de implantación, nos menciona el autor que no avanza mediante el debate democrático, sino a través de la infiltración y la presión en instituciones clave, organismos internacionales, partidos políticos y medios de comunicación. Aquí vamos a ver un lado más político y social de lo que es la teoría queer, ¿ok? Con respecto a la sociedad del siglo XXI. ¿Cuál es el dogma o idea que se permanea en este principio fundamental? Es la identidad de género, un sentimiento subjetivo que debe primar legal y socialmente sobre la realidad material del sexo biológico, que es lo que nos mencionan los autores. Ahora, ¿cuáles han sido los mapas estratégicos de esto? Por un lado tenemos el frente lingüístico, que es reescribir el lenguaje para hacer invisible el sexo. Tenemos lo que es el lenguaje inclusivo, que se supone que debe incluir, no excluir, a personas con distintas identidades de género o sexos. Mayormente lo podemos ver en el uso de las X en algunas vocales o el uso de la E. De ahí surge la famosa frase todes, que se ha hecho muy popular recientemente, en los últimos 5 años, debido a algunas generalizaciones y burlas que se han cometido en Internet. Ahora, en el frente corporativo, podemos ver el poder de las empresas para normalizar la ideología. Sabemos que las empresas o corporaciones de cualquier índole o rubro obviamente hacen uso del marketing, y el marketing se vale o hace uso de las modas o de la actualidad presente, en la cual también normaliza la ideología en su poder. Ahora, el frente LGBT, que trata de redefinir la homosexualidad y presionar a los gays y lesbianas. ¿Sí? Esto no es contra aquellas personas con diferentes orientaciones, sino con las redefiniciones que tratan de hacer a su propia comunidad. En el frente jurídico tenemos el legislar la autodeterminación de género como un derecho absoluto. Yo no conozco mucho del lado jurídico, pero vemos que ha existido en estos últimos años, en Argentina incluso, lo que es la ley de identidad de género, aprobada hace unos 3 a 4 años. Creo que hay que revisar mucho ese caso para poder hablar de aquello. Reconozco que aquí mi información ha sido, quizás no es lo suficiente para abordar, por lo cual lo dejo a ustedes para que sigan investigando. En el frente médico sanitario tenemos el consolidar el modelo afirmativo como un modelo, como un único protocolo para la disforia. Es decir, la disforia no puede ser tocado con otro protocolo, sino con el modelo afirmativo que nos dice si lo piensas así, entonces se tiene que hacer tal como piensas. En el frente educativo
el adoctrinamiento de los niños en el dogma queer desde la infancia. Mayormente se ha asociado en el tema educativo con lo que sería la educación sexual integral o la ESI, que de acuerdo a muchos lados políticos, especialmente de la ultraderecha, que se menciona que hay un adoctrinamiento claro. Hay muchas razones, algunas personas creen que es para la ingeniería social, que algo similar mencionan los autores, pero lo cual es cierto hasta cierto punto es de que ha existido o se ha inmiscuido ciertos temas que se debe hablar con mesura y de forma científica y clara a un público que está en un proceso de comprensión de la realidad. Si bien es cierto que es un tema muy complejo y va a depender de la realidad de cada país y sus políticas, de acuerdo al currículo que han ido adoptando, pero no podemos dejar de lado, independientemente de la postura política, que sí ha existido polémicas que se deben revisar caso por caso. Ahora, en el lado deportivo, tenemos el anular las categorías deportivas femeninas basadas en el sexo. Esto vamos a hablar más adelante. Y el Frente Feminista, que es suplantar al feminismo y redefinir a la mujer. El Frente 1, que es la neolengua o el control del discurso. Como en la táctica es de sustituir para eliminar, borrar términos sexuados, reemplazar las palabras mujer, madre, por términos como persona menstruante, progenitor gestante o cuerpos con vulva. El objetivo es disociar la biología de la identidad. En vez de decir mujer, persona menstruante. Algo que es un término muy machista de que veo. ¿Por qué lo menciono? Porque mujer no solo se limita a la menstruación, sino a todo el concepto biológico que tiene en sí. Así que los términos que tratan de reemplazar y normalizar realmente son todo lo contrario a lo que pretenden hacer. La creación de un nuevo vocabulario. Se introducen y normalizan conceptos como cisgénero, TERF, dignaming, misgendering, que operan como herramientas para señalar y castigar la disidencia. El término cisgénero quizás sea un término que no muchos han escuchado. Realmente se dice lo siguiente en su acepción conceptual clara que dice. Las personas cisgénero son aquellas personas que tienen correspondencia entre su sexo y su identidad de género son iguales. Es decir, soy hombre biológicamente y me siento como hombre, entonces al ser igual mi identidad y mi biología, entonces soy cisgénero. O más claro llamarlo persona normal, como es la mayoría de las personas. Cuando se usa el término normal, no es una forma de estigmatizar, sino una forma en la cual naturalmente ha sido lo predominante y lo que es en sí. Ok, vamos a ir al siguiente. Los autores comparan esta estrategia de la neolengua de la novela del 84, ¿sí? Que menciona que eliminar las palabras para nombrar la realidad hace imposible pensar críticamente sobre ella. Y acá una cita. La proscripción de las palabras precede a las de las ideas y finalmente a de las personas. Sí, esto lo vamos a encontrar en la página 68 del libro del cual estamos leyendo. Al frente 2, la ley como arma de transformación social. Ahora vamos a ver un poco el tema de la ley. O cómo lo tocan los autores. El principio de la autodeterminación de género. El sexo registral de una persona se modifica con su mera declaración, sin necesidad de un diagnóstico médico, tratamiento hormonal o evaluación psicológica. La identidad sentida se convierte en una verdad legal. Y esto va a tener muchas implicaciones en los casos judiciales, mejor dicho. Ahora, la realidad del sexo biológico pasa a ser una opinión, una mera opinión, no una verdad como debe ser. Mientras que la identidad de género autodeclarada se establece como un hecho jurídico incontestable, como podemos visualizar en esta imagen de la balanza, que la identidad sentida va a tener mayor peso que el sexo biológico.
algo que no debería ser así. Yo creo, como lo mencionamos, que el sexo biológico es mayor a la identidad porque es algo invariable. Ahora, los autores lo mencionan aquí más en los casos de España, como lo que es la ley Cerolo en la Comunidad de Madrid, con el proyecto de ley trans, que se intentó implantar en España y justamente estaba en debate mientras escribía este libro en el año 2021, en lo cual, si mal no recuerdo, quedó en una pausa. ¿Sí? Puede investigar más sobre Ley Trans España, año 2021, que causó mucha polémica y discusiones. Búsquenlo, una recomendación para que sepan más sobre el tema jurídico y el tema de la identidad de género. Ahora, los espacios segregados por sexo y las políticas de igualdad, como un tema de crear baños trans, quizás, un baño distinto. Sabemos que hay baños para varones y para mujeres. Incluso en mi país, aquí en Perú, ha habido una polémica en el aeropuerto Jorge Chávez, donde había un baño para personas con identidad femenina, es decir, con personas que se autoperciben como mujeres. No decía baño de mujeres, baños de personas con identidad femenina, que causó mucha polémica y tras algunos reclamos y protestas se logró quitar ese rótulo y dejarlo tal como es, baños de hombres y de mujeres. Ahora, nos menciona aquí también que afirmar la realidad del sexo biológico, negarse a usar los pronombres elegidos puede ser tipificado como discurso de odio. Creo que es un término muy usado, el discurso de odio. Y aquí vamos a entrar en un tema más profundo. ¿Qué es y qué no es discurso de odio? ¿Cuáles son los parámetros que hay que seguir para definir un discurso de odio y cuáles no? Esto va a ser muy interesante tocar y ver estos conceptos y temas. Ahora, frente 3, la medicalización. Y siguiendo hablando como el modelo afirmativo, ahora vemos que hay un abandono de la psicoterapia exploratoria. Se critica al protocolo que prohíbe a los terapeutas indagar en las posibles causas del malestar del menor, sea problemas familiares, acoso, la homofobia interiorizada, y les obliga a afirmar la identidad trans como única vía. Veamos este diagrama. Bloqueadores de pubertad, administrado a niños y preadolescentes para detener su desarrollo sexual natural. Subsiguiente, la hormonización cruzada, la dosis masiva de la testosterona para niñas y estrógenos para niños. Consecuencias, la infertilidad, riesgos cardiovasculares. Y por último, la cirugía de reasignación, una mastectomía, que consiste en quitarse los pechos de las mujeres, una vaginoplastia, que es obviamente la reconstrucción de una vagina falsa en varones, y la faloplastia, que es todo lo contrario para el lado femenino, y las mutilaciones, que son irreversibles de órganos sanos. Los autores cuestionan que si un menor puede consentir a tratamientos con consecuencias de por vida que ni siquiera los adultos comprenden en su totalidad. Se cuestiona si un adulto toma decisiones que no comprende con totalidad, ahora ¿cómo será un menor? Ya no tiene idea de las consecuencias de por vida, porque no son consecuencias temporales, son consecuencias para siempre. Sigamos. Ahora tenemos aquí data, que también hoy habíamos visto en el capítulo 1, respecto al aumento exponencial en las clínicas. El perfil tradicional nos muestra aquí que los niños pequeños fueron reemplazados por una mayoría abrumadora de chicas adolescentes sin historial previo de disforia. Los autores plantean que no se trata de una condición innata, sino de un fenómeno de mimetismo social influenciado por las redes sociales y grupos de pares. Se señala que un alto porcentaje de estos adolescentes presentan condiciones previas: depresión, ansiedad, autismo, traumas. Y el modelo afirmativo ignora esto, que ofrece la transición como una solución simplista a problemas complejos. Ahora, la imposición del dogma en las aulas, ¿sí? Como podemos ver aquí. El concepto clave en el currículo. Se enseña a los niños que pueden nacer en un cuerpo equivocado y que pueden tener un cerebro rosa en un cuerpo de niño o un cerebro azul en un cuerpo de niña, reforzando estereotipos sexistas. Esto me hace recordar a los materiales de la Secretaría Pública de Educación de México del año 2022, que causó una polémica al incluir
estos temas, estos conceptos, en lo cual también recomiendo revisar acerca de la Secretaría Pública de Educación México 2022 para mayor información. Se citan también los ejemplos de guías como la Asociación Chris Science, que tenían materiales como el viaje Chloe, que presentan la transición médica como un camino feliz y sin riesgo. Es decir, material, libros, que tratan de ver la transición médica como algo feliz y sin riesgo. También se implementan protocolos que instruyen al personal docente a utilizar el nombre y los pronombres elegidos por el alumno, sin el conocimiento y consentimiento de sus padres, a quienes se ve como un obstáculo potencial. Es decir, se deja de lado la responsabilidad de los padres y es tomada por el lado político. Los autores argumentan también que se mezcla la necesaria educación en el respeto a las personas homosexuales y trans con la imposición de una ideología acientífica sobre la naturaleza humana. Entonces, se mezcla lo que en sí debe darse siempre, el respeto, que es un valor fundamental en todas las culturas y asociaciones, sean públicas o privadas. El respeto es importante, pero ahora, al unir con estas ideas o ideologías científicas, pues solamente va a crear muchas divisiones, como ya lo vemos actualmente. Ahora, el frente cultural. Se ignora la ventaja biológica del sexo masculino en la competición, lo que es socavando el principio de juego limpio y de las categorías protegidas por mujeres. Podemos ver el caso de Lia Thomas, esta atleta trans que tras competir sin éxito en categorías masculinas, ahora se cambia a las categorías femeninas y ha batido récords y ha ganado títulos debido a su ventaja. Sabemos la ventaja biológica que tiene como varón de nacimiento. Ahora también tenemos el rainbow washing, que son las grandes empresas que adoptan la simbología y el discurso transactivista como una estrategia de relaciones públicas para proyectar una imagen de progresismo, de igualdad y de que estamos con ellos. Esta política se traduce en la implementación de guías del lenguaje inclusivo, formación obligatoria en la identidad de género y en la presión sobre los empleados para que adopten la ideología. La batalla por el feminismo y los derechos LGBT. Tenemos que el borrado de las mujeres. Si mujeres son un sentimiento y no una realidad biológica, el feminismo pierde su sujeto político. La lucha contra la opresión basada en el sexo se vuelve incoherente. Feministas que defienden la base biológica del sexo son etiquetadas con el insulto de TERF, que significa feminista, radical, trans excluyente, y sometidas a campañas de cancelación, acoso y amenazas. También quiero añadir que pueden buscar, hay conferencias. Vi una conferencia de una feminista que con otras feministas discutían sobre la intromisión del transhumanismo o el tema de la ley trans y cómo invalida o, mejor dicho, invisibiliza a las mujeres al tratar de redefinir lo que es una mujer en un sentimiento y no en una realidad biológica. Así que vamos a ver que el feminismo sí se basa en el sexo y el activismo queer basado en el género, y en el punto medio está en la zona de conflicto. En el lado de la homosexualidad a la homogeneidad. La homosexualidad, que es la atracción por el mismo sexo, es redefinida como la atracción por el mismo género. Un hombre gay que no se siente atraído por una mujer trans es acusado de transfobia genital. El pico del algodón, o coitum seirin, se escribe como una forma de presión para que las lesbianas acepten relaciones sexuales con mujeres trans, que son varones biológicos, lo que los autores califican como terapia de conversión. Muy curioso, ¿cierto? Todo lo que ocurre. Por eso les pido, lean el libro. Acá está más completo el libro. El impacto que ha tenido, ¿no? La sustitución de la realidad biológica por una ficción ideológica. Para los niños, patologizar su malestar, que es propio de la pubertad, y además en cuerpos sanos y en cuerpos sanos en desarrollo. Para los gays y lesbianas, se redefine y patologiza su orientación sexual, acusándolos de intolerantes si no aceptan la nueva definición. Para las mujeres se erosionan sus derechos, espacios, categorías deportivas basadas en la realidad de su sexo. Para la ciencia se subordina la evidencia empírica y el debate racional a un dogma con pretensiones de verdad absoluta. Y para el debate público se instaura lo que es la cultura de cancelación, que silencia cualquier disidencia mediana que pueda existir, tachándose de odio y de fobias. Dejando con una reflexión final. ¿Qué consecuencias tiene para una sociedad libre la imposición de una ideología que, según los autores, no admite debate,
redefine la realidad por decreto y castiga el disenso como un delito de odio. Quiero escuchar vuestras opiniones, qué es lo que piensan ustedes acerca de este tema y también del material. Y como siempre, también les dejo aquí una imagen, una infografía resumida de lo que hemos visto. Y libremente pueden tomarle una captura, pueden leerlo con más detalle ustedes. Así que con esto llegamos al final de esta reseña del capítulo número 3. Sí, ha sido un poco extenso el video, pero ha sido un gusto haberlo tratado y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Y bueno, lo mejor para ustedes, lean, infórmense, no crean todo lo que les digo, lo dicen los autores, piensen críticamente. Así que no se olviden dejar un like y una suscripción al video. Por favor, compartan el video para que más personas puedan conocer de estos temas, de estos materiales, que son gratuitos. Solamente pedimos su apoyo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye.